Primeramente, consideremos cuál es el enfoque que enmarca la propuesta de relación tutora. Este enfoque plantea lo que Richard Elmore denomina núcleo de la práctica educativa. Y lo que se dice es que la relación tutora se dirige precisamente a cambiar el núcleo de la práctica educativa y lo hace bajo un principio de diversidad, asimetría y necesidad de equidad en el aula. En pocas palabras, Elmore lo que nos dice es que el modo para atender las necesidades particulares que hay en el momento del aprendizaje de un alumno es la relación tutora. Empecemos a entender esta postura. ¿Qué es el núcleo educativo? El núcleo educativo es la esencia del aprendizaje. Es el momento, el ámbito y los componentes que constituyen el corazón del acto educativo. El acto educativo no es lo externo al aprendizaje, sino es ese momento donde alumno, docente y contenido interactúan y se relacionan. La parte fundamental es que el núcleo educativo refiere precisamente al modo como estos tres componentes se relacionan, no solo a su existencia. En la didáctica tradicional todos hemos aprendido que alumno, docente y contenido forman parte de el acto de aprender. Pero lo que Elmore dice es que su sola existencia no define ese acto de aprender, sino el modo como se relaciona el alumno con su docente, el docente con el contenido, el alumno con el contenido, lo que define el tipo de acto educativo que presenciamos. También Silvia Schmelkes en algún momento dijo respecto a calidad educativa que la calidad está definida precisamente por la relación, por la interacción que hay en los componentes. Es decir, las flechas que vemos aquí en este gráfico son las que representan lo que da vida al acto de aprender. El modo, insisto, en que se relacionan estos tres componentes. Eso es lo que está en el centro de todo el aparato de aprendizaje, es lo que está en el centro de la intencionalidad y existencia de la escuela. Es lo que le da sentido a la educación. El núcleo educativo se propone en este modelo de cambio al que se adscribe la relación tutora, es el que debe definir los otros componentes del sistema educativo. Es decir, a partir de cómo queremos que se relacionen los maestros el maestro con el alumno en el núcleo educativo, deberá definirse el tipo de ambiente que se necesita en el aula. Y a partir de ese ambiente que necesitamos en el aula, necesitamos definir cuál es el tipo de organización escolar que debemos crear para que genere, apoye y promueva el ambiente de aula que andamos buscando. Pero para que esa organización escolar sea consistente con el ambiente del aula y a su vez esta con el núcleo educativo que buscamos, necesitamos procesos de formación específicos, es decir, procesos de formación donde los docentes también vivan, experimenten cuál es el tipo de relación que se les está proponiendo deben generar en el aula. Y para que esa formación se consolide, pero también para que se renueve, la supervisión y asesoría
debe también considerar cuál es el núcleo educativo que queremos ver concretado en el aula. Y en función de eso es que hay que crear la administración y la normatividad. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos proponiendo es una construcción inversa del cambio educativo. No hay que construir primero las normas, luego las indicaciones de supervisión, luego la formación, luego la organización escolar, luego el ambiente en el aula y esperar que como consecuencia de todo eso cambie el núcleo educativo en el aula. Se trata de un proceso inverso. Primero debemos vivir, ejemplificar y concretar el tipo de relación educativa y a partir de eso ir identificando qué cosas debemos cambiar para que sean consistentes con él. En este núcleo de la práctica educativa se ubica lo que llamamos el ciclo de tutoría. Antes de explicarlo, necesitamos distinguir que lo que estamos buscando con la relación tutora es autonomía para el aprendizaje. Ese es nuestro fin. En un aula multigrado se necesita que nuestros estudiantes sean autónomos para que den oportunidad que el maestro atienda a cada quien según su grado, según su nivel de desarrollo. Y para que el aula no se desborde, necesitan que mientras el maestro atiende a unos, los demás cuenten con las habilidades que les permita a ellos aprender por cuenta propia. Por eso la autonomía es el fin. La atención personalizada es el medio para lograr ese fin. ¿Y por qué? Porque solo atendiendo personalizadamente a nuestros estudiantes vamos a identificar cuáles son sus fortalezas, qué es lo que ya saben hacer y qué necesitan aprender para ser estudiantes autónomos. Las redes de tutoría son una estrategia que nos permite, aún en grupos numerosos o en grupos no numerosos, cristalizar la atención personalizada. Enseguida explicaremos más a qué se refieren estos conceptos. Empezaré diciendo que es el ciclo de tutoría. En el ciclo de tutoría, lo que hace un alumno es elegir un tema de un menú temático que le presenta su maestro o quien va a fungir como su tutor. Es importante que haya un rango de elección, aunque sea mínimo, porque eso va a animar al estudiante a sentir que está estudiando algo que él eligió y eso lo va a comprometer, lo va a entusiasmar. Después de eso, el estudiante recibe tutoría para aprender por cuenta propia. Ahorita vamos a explicar en un momento más qué es la tutoría. Después de que el estudiante recibe tutoría para aprender por cuenta propia, logra resolver un desafío, un problema o logra comprender un texto, se registra el proceso de aprendizaje. El registro del proceso de aprendizaje no es solo tomar apuntes o no es tomar apuntes. Significa que el estudiante escriba cuál fue sobre todo el proceso mental, el proceso de pensamiento que le permitió aprender algo. Es lo que conocemos en la escuela o en la academia como metacognición. Y hacer que los estudiantes y que nuestros niños y niñas de las escuelas multigrado escriban sus procesos de aprendizaje les permitirá transferir esas estrategias y esas habilidades que le permitieron aprender a otras situaciones. Después, demuestra lo aprendido. ¿Y qué significa demostrar lo aprendido? Pues hacer que el estudiante comente con sus compañeros, con sus padres de familia incluso, en una sesión plenaria lo que aprendió, pero sobre todo, y más importante aún, cómo fue que lo aprendió. Cuando el estudiante hace eso, su tema pasa a formar parte de su catálogo de tutoría. ¿Y qué es el catálogo de tutoría?
Es un tema que alguien ya estudió por cuenta propia, siguió el ciclo y está dispuesto a enseñárselo a otro compañero. Y entonces, a partir de eso, se da acompañamiento a otro compañero. Si ustedes se dan cuenta, este ciclo lo que produce es una red de apoyo entre alumnos que les permite confirmar lo aprendido, les permite al socializar legitimar y reconocer el esfuerzo que hicieron para aprender, pero además genera al interior del aula una red de colaboración y ayuda. ¿Cuáles son las características de la tutoría? La tutoría no solo es dar acompañamiento personalizado o individual, significa centrarse en el desarrollo de las competencias que le permiten al estudiante el aprendizaje autónomo, centrarse en el desarrollo de habilidades para leer, escribir, expresarse oralmente y tener un razonamiento lógico matemático. La condición de esta relación educativa basada en la tutoría es que la respuesta provenga del estudiante a través de analogías, comparaciones, ejemplos. Y sí, me estoy refiriendo, como ustedes lo están pensando, a la mayéutica. Esa es característica propia de la relación tutora. Y a través de este diálogo mayéutico, el tutor guía al estudiante para que con los conocimientos que cuenta pueda comprender el tema. Cuando la respuesta viene del aprendiz, este aprendiz se siente contento, descubre que tiene capacidad de aprender y se empodera de su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la tutoría es método, pero también es principio de relación educativa. Aprender a través del diálogo requiere por parte del tutor, del maestro o del maestro que ayuda a aprender, que tenga capacidad para hacer que se manifieste el pensamiento del aprendiz, que se ponga en sus zapatos y construya el eslabón que requiere para que conozca lo nuevo a partir de lo que ya sabe. Que apoye al estudiante para que tome conciencia del proceso mental que le permitió comprender. Que tenga el tutor capacidad para interactuar con la palabra escrita, para construir argumentos lógicos y para expresar oralmente lo que se siente y piensa. Es decir, el tutor tiene que tener las habilidades que le está pidiendo a su aprendiz. Tiene que predicar con el ejemplo. Finalmente, entonces, ¿cuáles son los criterios pedagógicos de la relación tutora? Primero, y el fundamental porque de él se derivan los siguientes, es creer en la capacidad que todos tienen de aprender. Todas las personas tenemos capacidad de aprender. Esto lo ha demostrado todas las investigaciones, todas las corrientes teóricas. Ninguna dice que alguien no tiene capacidad de aprender. Pero lo nuevo y lo reciente es que cada uno de nosotros aprendemos a distinto ritmo y con estilos diferentes. Entonces, un criterio pedagógico de la relación tutora es considerar el ritmo del que aprende. En la relación tutora y en un aula multigrado, los estudiantes avanzan asincrónicamente, disparejos, siguen su propio ritmo de aprendizaje. Y entonces el docente lo que debe hacer es respetar también los procesos de razonamiento y de construcción del conocimiento del aprendiz. No debe imperar la idea de que hay un solo método de solución de las cosas o una sola estrategia de comprensión de lo que se lee o de lo que se escucha. Cada uno de nosotros seguimos una estrategia diferente. Entonces,
El tutor debe sostener el diálogo con su aprendiz hasta que se logre la comprensión. No puede dejarse a un aprendiz a medias con la sensación de que no entendió. Debemos dialogar con él y recurrir a todas las habilidades que podamos para que él encuentre respuesta, para que resuelva lo que está tratando de resolver y para que comprenda lo que no entiende. Para poder hacer esto, un criterio fundamental es que el maestro comparta únicamente lo que ha comprendido con suficiencia. Esto significa que debemos sincerarnos como maestros y enseñar aquello que nosotros también aprendimos de modo autónomo y estudiar lo que no sabemos. El principio que plantea Freire de que el maestro no lo sabe todo viene acompañado de otro planteamiento que el mismo autor dice, y es que una vez que el maestro identifica y reconoce que no lo sabe todo, está obligado a aprender aquello que no sabe para mostrar que él también es aprendiz. Y finalmente, como les decía, un criterio pedagógico de la relación tutora en el aula multigrado es posibilitar la elección de temas y rutas de aprendizaje. Esto hará a nuestros estudiantes autónomos, se sentirán satisfechos de su estancia en la escuela, podrán probar cotidianamente que son capaces de aprender aunque vayan a un ritmo distinto que sus compañeros.